Bueno, bienvenidas y bienvenidos. ¿No? No. Bienvenidas y bienvenidos esta tarde del 25 de abril, donde celebramos la liberalización en Italia, cuando los partisanos vencieron a los fascistas, así que a cantar Bella Ciao después de esta presentación. Y me da mucho gusto presentar a Melissa Metz-Guayepis. Ella es candidata a doctora en Sociología por The New School for Social Research, profesora del Departamento de Estudios Políticos del CUCH, coordinadora de la línea Participación y Ciudadanía del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales. Colabora en la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara también. Sus líneas de investigación son Teoría e Historia de la Democracia, Representación Política y Participación. Sus temas de interés y trabajos actuales son populismo, mecanismos de participación ciudadana, y además es la coordinadora de la obra que hoy tenemos a bien presentar. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Como se imaginarán, estamos muy contentos por ver publicado ya el libro, que esperábamos poder ofrecerles ya en esta versión a finales del año pasado, pero bueno, todos sabemos que a veces también los proyectos editoriales caminan a unos ritmos un poco accidentados. Ya lo tenemos aquí y bueno, yo no quisiera tomar demasiado tiempo del que disponemos para conversar sobre los contenidos del libro, pero sí quisiera iniciar mencionando algunos agradecimientos. Siempre hay muchas personas e instituciones detrás de proyectos de este tipo, y en este caso tuvimos la fortuna de un grupo, ¿no? En este caso participantes también dentro del Comité Estatal AMECIP, de ganar una convocatoria precisamente de proyectos cofinanciados para elaboración de proyectos editoriales, y en este caso pues también con la editorial de Tirando Blanche. Entonces, pues quisiera partir de ahí, ¿no? Dar un agradecimiento, hacer una mención de agradecimiento a la AMECIP, a la editorial y ciertamente a la maestría en Ciencia Política del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quien también nos apoyó con este proyecto. Y bueno, sin duda, el punto de partida de este proyecto y de otro que tal vez se entre a la discusión más adelante es el Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara. Aquí tenemos a su directora, la doctora Mónica, y bueno, este proyecto, como uno que algunas de ustedes participaron y que otros conocen, es precisamente el resultado de los trabajos que se han venido desarrollando dentro de ese proyecto, que ha crecido mucho en términos de las personas que lo integran, pero también de los proyectos que han sido producidos en ese espacio, pues desde el 2017, ¿no? Su creación. Entonces me parece muy importante también mencionar que esto es resultado de digamos, ese trabajo, y de cierto sentido es también un proyecto que concebimos en continuidad con algunos de los objetivos que nos planteamos diferentes investigadoras e investigadores en ese proyecto, que es dar continuidad, ¿no? Al ejercicio de observación de procesos político-electorales desde diferentes líneas de análisis, de diferentes enfoques, de diferentes metodologías. Y este es entonces el segundo volumen. A mí me gustaría, aunque no le decimos segundo volumen, me gustaría decir que es el segundo volumen de lo que ya va a ser, supongo, una especie de colección, ¿no? Que en este caso, a diferencia del volumen inicial que fue publicado en el 2020 y que tuvo como enfoque el proceso electoral 2017-2018, y con el énfasis exclusivo en Jalisco, bueno, este es un proyecto en el que estamos tratando también de entender dinámicas, ¿no? Entre lo local, lo nacional, y también, como verán más adelante cuando hablemos de la estructura del libro, también ejes transversales temáticos, ¿no? que han cruzado y que son centrales en los procesos electorales, y sobre todo que lo fueron en el contexto de las elecciones, de la elección intermedia del 2021, que es el objeto de este libro. Entonces,
Es esta continuidad, ¿no?, la que digamos fue el objetivo de este proyecto, y bueno, esperamos que sea una contribución tanto a los estudios electorales, ¿no?, a nivel nacional, pero sobre todo que sea un proyecto de continuidad, ¿no?, también al fortalecimiento del análisis y el estudio del caso concreto de Jalisco. Así que bueno, yo aquí lo dejaría, les agradezco mucho su participación, y espero que esto sea un buen recurso para especialistas y para todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias. También me da gusto presentar al doctor Andrea Bussoletti. Él es doctor en Ciencias Históricas y Sociales por la Universidad de Florencia, ganador del Premio Firenze University Press en 2014, profesor en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es coordinador de la línea de investigación Partidos Políticos del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara y líder del grupo de investigación Partidos Políticos de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, y además también es el otro coordinador de esta obra que hoy presentamos. Muchas gracias a la doctora Montaño por la presentación, a quienes hoy nos acompañan para estrenar la presentación de ese volumen, y a los colegas que están en el presidium, empezando por la maestra Melissa, con la cual ha sido posible coordinar ese proyecto editorial. Ella ya dio una explicación, una muy completa de cómo se ha llegado a ese volumen y de cómo hay un proyecto que se ha ido consolidando a lo largo de los años, empezando con la conformación del Observatorio Político Electoral, con el volumen. Una cosa que nos enorgullece mucho es que en el caso del volumen anterior, debido a la pandemia, debido a las circunstancias, se trató de un volumen solo en formato digital, que es una maravilla de nuestros tiempos, poder también dar salida a proyectos, a publicaciones de ese tipo, pero que creo, por lo menos, es un sentimiento individual. Creo que varios lo comparten, que también la hoja de papel, el libro, el volumen en físico también da otra sensación y otro sentido. El hecho que en esa ocasión hemos podido también, porque también está el volumen en formato electrónico accesible, pero al mismo tiempo poderlo tocar, poderle presentar a ustedes la portada y que puedan verlo, ojearlo, creo que da un sentido de logro, de satisfacción muy gratificante en ese aspecto. En términos del contenido de la obra, luego serán nuestros comentaristas invitados, que también agradecemos, la doctora Nancy García y el doctor Alberto Arellano, a darnos un poco el punto de vista que ellos tienen, y por lo tanto también a ver en qué podemos mejorar, porque cualquier producto también editorial es al mismo tiempo un punto final y un punto de partida, es decir, la investigación, los estudios nunca llegan a un punto conclusivo, y la discusión permite alimentarlo, mantenerlo vivo, y pensando además que se aproxima un 2024, mantenerlo vigente en el área de los estudios electorales. Entonces, veremos lo que nos dirán y trataremos de hacer tesoro de lo que ustedes nos comenten y recomienden para proyectos futuros. Y una última consideración, antes de pasar a ellos, efectivamente el micrófono, el uso de la palabra, está en el hacer un agradecimiento a todas las autoras y los autores que han participado. Lo hacía también Melissa, pero me uno a ello. El agradecimiento a Melissa también por el extraordinario trabajo, que coordinar un libro es una suma de tantas cosas, desde la parte académica, la coordinación de lo que escriben los autores, y luego también las relaciones con oficinas, administración, editoriales, y en eso los dos hemos tratado de llegar al objetivo. Yo reconozco a Melissa haber hecho un trabajo extraordinario para hacer posible tener el libro y estar hoy pudiendo con ustedes presentarlo.
y agradecer a los autores. Por ejemplo, ahí se acaba de incorporar Moisés Pérez Vega, que es uno de los autores del capítulo. Además hay varios autores de la Universidad de Guadalajara, pero también hemos logrado abrir a autores, autoras de otras universidades, que es otro resultado, creo que positivo de que logra ese volumen, por el hecho de querer contribuir, como se decía, desde diferentes perspectivas, pero a ampliar la discusión sobre los fenómenos políticos y tener una base que permita el intercambio y tratar de orientarnos en esa especie de universo tan confuso que nos rodea. Sin agregar más y renovando todos los agradecimientos que antes acabé de formular, pues paso la palabra de vuelta a la doctora Mónica y a los comentaristas. Muchas gracias. A continuación presento a la doctora Nancy García Vázquez. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales con especialidad en ciencia política por la Flaxo de México desde agosto de 2007. Su línea de investigación se vincula con la evaluación y análisis de políticas públicas, rendición de cuentas y fiscalización superior, los procesos electorales y representación política de las mujeres. Acerca de estos temas he escrito y o coordinado libros, ya sea de manera individual o en colectivo, 6 libros y 16 artículos en revistas especializadas y 44 capítulos del libro. ¡Felicidades! Su trabajo de investigación ha obtenido distintos reconocimientos: Premio Ángel Ballesteros de Ensayos sobre la Administración y Gobierno Municipal 2014, Unión Iberoamericana de Municipalistas, Premio Nacional de Administración Pública 2007, Instituto Nacional de Administración Pública, Certamen Nacional de Ensayo de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 2007 y Auditoría Superior de la Federación. Desde el año 2019 es integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Pues ahora que los doctorados ya empiezan a valer menos, que te inviten a comentar un libro es como un reconocimiento de que eres un alfabeta funcional, ¿no? Entonces, muchas gracias a Mónica, Andrea, Melissa por la invitación, porque bueno, realmente es una plática de amigos. Y lo que yo quisiera comentar, lo primero es que cuando vemos un libro con este título, diríamos, bueno, ¿cuál es la aportación? Si se está analizando un momento muy concreto en el tiempo que fue la elección del 2021, ¿no? Y mi reflexión es que estos libros se vuelven muy importantes con el paso del tiempo, precisamente para comprender qué fue lo que sucedió en ese periodo que se analiza, donde además del proceso electoral, precisamente el otro protagonista era el COVID. Y como digo, no es el tema principal del libro, pero sí es una variable que está presente en muchos de los capítulos del libro. Como señalaba Andrea, el libro tiene 9 capítulos que están divididos en 3 bloques. Hay un bloque sobre el sistema político, ¿no? Pero, o sea, creo que para empezar con orden, la pregunta que está implícita en el libro es qué tiene de particular la elección del 2021. Y Víctor Alarcón hace referencia a una serie de efectos cruzados que tuvo esta elección. Es una elección intermedia, como la mayoría de ustedes sabrá, y esta elección intermedia, pues además del COVID, tiene de protagonista a Morena, que de alguna manera reconfigura el tablero político electoral tradicional. Entonces, yo creo que hay dos elementos que están presentes en muchos de los capítulos de este libro, que uno son los efectos que tiene precisamente el partido de Morena en la composición política de los estados, sobre todo a nivel de los congresos, y el rápido ascenso de Morena, que digamos eso es inédito, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, del PRD como partido competitivo le tomó mucho más tiempo el ganar elecciones, el tener una presencia mayoritaria en muchos estados,
El PAN, pues no se diga, ¿no? Tuvo una travesía mucho más larga, pero en el caso de Morena es la rapidez. Y entonces estos dos elementos, insisto, van a estar presentes en muchas de las discusiones que hay en los capítulos del libro, ¿no? En la introducción que hacen tanto Melissa como Andrea, ellos señalan algunos elementos también que están característicos en esta elección, además del COVID. Ellos señalan, por ejemplo, la agenda presidencial, la 4T como un régimen, ¿no? O sea, como un elemento del régimen que de alguna manera también está tratando de modificar el sistema electoral y el sistema político y por supuesto la violencia, ¿no? La inseguridad. Todo esto aparece pues nombrado en varios de los capítulos y como elementos como elementos endógenos al proceso electoral, pues está un tribunal electoral más fuerte que de alguna manera pues termina resolviendo las elecciones. No vino Azul, pero yo ahí tengo una disputa con una cosa que ella dijo, no está, lo voy a hablar con ella, ¿no? Pero está presente eso, está presente las acciones afirmativas que no alcanzan a todos los grupos sociales. Por ahí hay un capítulo sobre las personas con discapacidad, ¿no? Y ahí las acciones afirmativas pues son casi nada. Pero quisiera referirme a algunas aportaciones, para no hacer un resumen pues de todo el libro, quisiera referirme a algunas cosas en términos de continuidades y rupturas que creo que los autores destacan en cada uno de los capítulos. Entonces, como les decía, el primer bloque sobre el sistema político mexicano, el segundo bloque está enfocado a Jalisco, a qué pasó en la elección en Jalisco, y el tercer bloque algunas tendencias ya más generales. Entonces, el primer capítulo que precisamente habla sobre estas continuidades y estas rupturas que se pudieron ver, digamos, en esta elección del 2021 y que es de Luis Fernando Sánchez, creo que hay dos cosas que destaca o que quisiera yo destacar, ¿no? Él hace un análisis de las campañas electorales y una cosa que me pareció así muy interesante en la numeralia que él hace, porque se pone a contar los temas de las campañas electorales, es que el PRI sigue siendo el partido que más cosas propone. Ya sabemos que no las cumple, pero es el partido que más propone, ¿no? Es decir, tiene una agenda de temas mucho más variada, lo cual nos diría hasta cierto punto que es un partido más representativo, en el sentido de que representa a más sectores de la sociedad, y esa es una continuidad que quizás no hemos visto, ¿no? Digamos, a lo mejor es un aspecto positivo del PRI que a lo largo de los años no hemos visto porque siempre lo hemos subrayado como lo malo, ¿no? Pero él así con datos muy claritos muestra, por ejemplo, cómo la agenda de Morena pues es bien básica, ¿no? Hay partidos más pequeñitos, mucho más pequeñitos a los nacionales, que tienen más temas en la agenda que Morena, por ejemplo. Entonces eso me pareció muy importante. Y otra cosa que me llamó la atención de este artículo es que al final del día, aunque él no está metido en esa teoría, porque él está más en la teoría de los medios de comunicación, el mensaje y todas estas cosas, es que te diría que el teorema del votante mediano tampoco importa. O sea, porque al final del día el ciudadano no se identifica con las campañas, ¿no? Te pueden bombardear de temas y parece que el ciudadano no los consume o no lo consume masivamente. Entonces no hay un votante mediano que se deje influenciar por los mensajes que se repiten en las campañas. Y me refiero a las propuestas, no a los mensajes de corto alcance, ¿no? Luego está después el capítulo de Andrea Bussoletti, donde hace una revisión de las coaliciones, y él se pregunta si las coaliciones de alguna manera sirven o nos sirven a nosotros como electorados para algo. Y creo que lo que tú encuentras es que las coaliciones nos sirven como electorado para ver quién es el menos peor, ¿no? Esa sería como la conclusión, porque hace una radiografía muy completa a las coaliciones
Y al final pues terminamos viendo en este capítulo que las que van ganando son las que parecieran que son en las preferencias electorales las del menos peor, ¿no? Y otra cosa que permanece como continuidad, porque el tema de las coaliciones pues ya lo hemos estudiado desde hace muchos años, es que siguen siendo débiles. O sea, electoralmente son importantes, son estratégicas para ganar elecciones, pero no forman gobiernos, es decir, las coaliciones no se vuelven alianzas, ¿no? Entonces, realmente, pues o sea, han evolucionado en términos quizás de sus reglas internas, pero una vez que termina el proceso electoral, pues no sirven para mejorar gobiernos o para hacer gobiernos pues que rindan más cuentas en términos de los partidos políticos o qué sé yo, ¿no? O sea, me parece ahí que es muy interesante esa aportación, e insisto, estoy así resumiendo de manera muy rápida todo lo que hay. Luego hay un artículo también de Azul Aguiar, de Omar de la Cruz y de Luis Eduardo Medina Torres, que habla sobre el papel de los jueces y las juezas en los procesos electorales, concretamente en el de 2021, ¿no? Y bueno, pues una continuidad, por supuesto, sigue siendo la judicialización de los resultados electorales, pero hay una gráfica muy interesante que ellos ponen en el libro, en que se ve una brecha muy clara entre el total de temas que llegan al Tribunal de Justicia Electoral Federal y los casos que son resueltos. Y lo interesante es que es un periodo de más de 15 años donde no se ve que, por ejemplo, o sea, ellos lo ven como, ahí yo tengo mis asegúnes, porque ellos lo ven como algo muy positivo que el tribunal se vaya judicializando y que vaya, ellos le ponen ahí que el tribunal es el que decide quién gobierna. Yo creo que no, el tribunal no decide quién gobierna, el tribunal decide quién gana la elección, ¿no? Los ciudadanos son los que deciden quién gobierna. Pero cuando lo ves en esa gráfica que ellos tienen en el largo plazo, parecería que en realidad no ha evolucionado tanto, porque el número de sentencias y el número de casos que se resuelven casi es el mismo. No hay tanta variación por ahí a lo mejor había que sacar una línea de tendencia, pero no se ve tanta variación y eso ameritaría pues una discusión. Y viendo esa gráfica también otra cosa que por lo menos yo interpreté es que no es la cantidad de temas que resuelve el tribunal, sino la calidad. Por ejemplo, ellos son muy enfáticos en los casos de Félix Salgado Macedonio y del otro candidato de Morena que fueron suspendidos y que de alguna manera uno diría, bueno, esa es una decisión autónoma e independiente del tribunal. Entonces no es el número de asuntos que resuelven, sino la calidad de los asuntos que llegan al tribunal y que deberían convertirse en precedentes para las elecciones futuras, ¿no? Y entonces creo que ahí también una lectura mía es que los partidos terminan por no respetar del todo al tribunal. O sea, también ellos mismos señalan que cuando el tribunal les da la razón, pues aman al tribunal, y cuando el tribunal tira en su contra, lo odian, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que los partidos no aprenden a jugar o no quieren jugar con las reglas del juego, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo ahí en la Cámara de Diputados, que están destrozando al sistema anticorrupción. Pero, o sea, es eso, o sea, los partidos no quieren jugar con las reglas que ellos mismos crean. Luego está el segundo bloque de trabajos, que como les decía yo, hablan propiamente ya del caso de Jalisco. Está el primero que escribe Mónica Montaño y que hace un análisis muy detallado sobre los perfiles de quienes fueron candidatos y candidatas en las alcaldías y diputaciones en Jalisco. Es una base de datos enorme, ¿no? Con trayectorias personales, profesionales, políticas de los y las candidatas que participaron. Y lo que yo también digo, hablando, insisto, yo me fijé mucho como en las continuidades y las rupturas.
Lo que veo aquí es, uno, que la élite política en Jalisco no ha cambiado mucho, siguen siendo abogados, empresarios, los que de alguna manera van fluyendo de un partido político a otro, lo que también Andrea ha estudiado en el tema del transfugismo, ¿no? Y que además de esto, pues tampoco es tan meritocrático el tema de que si tú desarrollas una buena trayectoria local, vas a ser recompensado y vas a tener una buena trayectoria en el ámbito estatal de los diversos partidos políticos. O sea, realmente las élites, como tú también lo has estudiado y tú lo sabes muy bien, las élites se mueven bajo una lógica arriba de la lógica del partido, ¿no? Y entonces, digamos, tenemos partidos nuevos, pero que no están por hacer bases partidistas fuertes, y me refiero también a los nuevos, ¿no? O sea, Gamos y el Futuro y todos estos, o sea, que no están pensando en un trabajo de base, sino más bien en una élite, y bueno, pues eso tiene otras consecuencias para la vida institucional de los propios partidos. Luego está el capítulo de Marco Antonio Cortés Guardado sobre el tema de desafección política y crisis de identidad partidaria. El tema de desafección tiene que ver con la falta de confianza en la política que hacen los partidos o las instituciones políticas alrededor de ellos, y él lo que señala es que no hay un sistema de identidad partidaria ni tampoco como sistema electoral, ¿no? Y una cosa en la que coincide, pues otra vez con el capítulo 1 que yo señalaba, de Luis Fernando Sánchez, es que los temas de las campañas realmente son muy volátiles y no terminan realmente por definir una preferencia electoral, y eso es una continuidad pues muy fuerte en Jalisco, ¿no? Si tú analizas otros estados, a lo mejor como el Estado de México, te vas a encontrar otra lógica diferente, pero bueno, aquí las élites se mueven así un poco separadas de las preferencias de los ciudadanos. Luego está el otro capítulo también de Mónica Citlali, que se llama Un Congreso de Mayoría Absoluta, y que hace un análisis de la composición precisamente de la Cámara de Diputados tras esta elección del 2021, y lo que me pareció a mí muy interesante es, ella muestra cómo la alternancia se pues configuró una mayoría y configuró un gobierno unificado. No aborda tanto el tema del gobierno unificado, digamos, hace una radiografía más exhaustiva de la integración propiamente de la Cámara, ¿no? De la composición por partido político. Pero a mí lo que me parece muy interesante es, y lo decían varios autores, lo decía Víctor al principio del libro y ustedes también en la introducción, como por ejemplo Jalisco un poco se sale de la norma de las alternancias electorales en otros estados o a nivel nacional, y pasamos de una alternancia que termina en un gobierno unificado otra vez, ¿no? Y que le da todo el poder al gobernador en el momento en que la Cámara de Diputados pues tiene una mayoría para aprobar la agenda del gobernador, ¿no? Entonces me parece a mí muy interesante que un resultado de esa elección haya sido confirmar y fortalecer la mayoría que ya tenía Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y cómo esto hace más fuerte al gobierno. Y el bloque 3, que ya tiene que ver con temas, digamos, más variopintos de estas elecciones, hay un texto de Laura Jaime sobre las candidaturas de personas con discapacidad, y justamente ella lo que retrata muy bien es cómo no están en la agenda, ¿no? O sea, prácticamente las personas que llegan, pues les cuesta mucho trabajo
entrar en esta élite, y no sé si terminan formando parte de la élite, pero bueno, parece apenas un tema incipiente, muy incipiente en la agenda de los partidos políticos. Luego está el trabajo de Moisés, que anda por allá atrás, sobre el voto a la distancia, la experiencia de los jaliscienses que están fuera de México, y ellos también hacen una radiografía, ¿no? Por un lado, de la chamba del Instituto Electoral para promover el voto en el extranjero, en personas que no están, en personas jaliscienses que no están residiendo aquí, y en municipios, por ejemplo, con presencia migrante, que me parece muy interesante cómo se ha ido haciendo más complejo captar el voto de las personas que están fuera de Jalisco, y además con la complejidad que decíamos con el tema del COVID, ¿no? O sea, cómo se tuvieron que acercar a ellos para no perderlos como electorado, que ejercieran su derecho al voto, y esto abrió rutas en algunos municipios con más éxito, en otros con más reticencia, pero es bien interesante cómo los órganos electorales tienen que desarrollar estrategias nuevas para comunicarse con las personas que están en el extranjero. Entonces es una radiografía también muy interesante que aporta datos ahí, insisto, para profundizar. Y finalmente está este otro trabajo que también tiene que ver con las campañas, el de la boleta transversal que hacen David Gómez, Caleb y Fernanda, que fue un sondeo muy grande que hicieron a través de esta boleta transversal, ¿no? Desde justamente este think tank transversal, y que también muestra pues lo volátiles que son los temas de las campañas para los partidos, y que, insisto, no son tan flexibles como para meter temas nuevos. O sea, ya hay por lo que ellos consideran que es el votante mediano, que en realidad, si ves los datos, pues no es tan mediano, ¿no? Más bien que no salen de una narrativa, ¿no? Y que no salen de una fórmula para supuestamente resolver problemas metropolitanos, problemas de género, problemas de inseguridad, problemas de desempleo, y entonces están como en una zona de confort de la agenda, en la cual realmente no hay mucha creatividad, ¿no? A pesar del enorme financiamiento que tienen los partidos políticos, hay que decirlo, ¿no? Y este último capítulo pues está también lleno de muchos datos sobre este marketing electoral. Entonces el libro, como pueden ver ustedes, pues tiene muchas aristas, tiene muchos temas de discusión que por supuesto son para públicos diversos, digamos, sí especialistas en elecciones, pero hay una diversidad de temas en el Inter y del desarrollo de temas. Yo quizás un poco ahí en el comentario que tú hacías de qué mejoraría del libro, me parece que quizás lo que se agradecería mucho es fortalecer como la parte metodológica de cada capítulo, porque realmente todos generan datos, ¿no? O procesan datos estadísticos de bases muy grandes. En general todas las bases de datos son muy grandes, pero siento de pronto que sí hay como que debería haber un desarrollo metodológico un poquito más robusto para que uno entendiera pues cuáles son todas las fuentes de información, cómo trataron los datos, y yo creo que con eso no, digamos, a mí me quedarían más claras algunas cosas que luego las fui entendiendo hasta el final del capítulo, ¿no? Pero por lo demás a mí me parecen los artículos bastante redondos en sus objetivos, en sus alcances, y sobre todo a mí lo que me gusta mucho del libro es esto, que generas evidencia nueva sobre un proceso electoral muy específico, e insisto, esta evidencia contrastándola con la elección pasada o con la que vendrá, te permitirá entender pues cómo se va moviendo el tablero institucional, ¿no?
Entonces a mí me parece un trabajo así muy, muy sólido el libro al final como un todo que te permite entender pues qué pasó en el 2021, cómo nos afectó la pandemia, que realmente la respuesta a los partidos fue muy endeble, ¿no? Y que bueno, Morena está hiperposicionado en el tablero electoral y va a estar muy cañón que lo bajen de ahí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nancy, por sus comentarios. A continuación, presento al doctor Alberto Arellano Ríos. Él es profesor investigador del Colegio de Jalisco. Es doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación versan acerca de los gobiernos locales, políticas públicas y el análisis político. Es miembro de diversas redes académicas nacionales e internacionales de gobierno, políticas públicas y ciencia política. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a quienes acompañan y que puedan ver la presentación de manera virtual. Bueno, antes que nada, es grato coincidir con colegas, con amigos en el ámbito personal y profesional. Me voy a permitir yo leer algunas notas para no dispersarme a veces igual, y entonces mejor me atengo a la lectura de las líneas, de los apuntes que tomé conforme iba leyendo el libro. Y entonces comienzo, es muy notorio coincidir con algunos puntos que ya resaltó Nancy, y si es así, pues me han de disculpar, pues obviamente no estoy de acuerdo, pero de alguna forma implica que hay un hilo conductor, hay elementos muy comunes. Entonces lo que yo vengo a hacer es la presentación del texto y algunos comentarios, ¿no? Entonces inicio con lo siguiente: agradecerle a Melissa Mispa y Andrea Bussoletti la oportunidad de esbozar las ideas centrales de su obra y extender algunos comentarios para enriquecer el debate público y académico. La obra que coordinan es un libro que está suscrito en su mayoría por lo que sería una nueva generación de politólogos locales que conforman una camada y que fortalecen la ciencia política en esta parte del país. Muestran la validez e importancia de estos enfoques, tratamientos y marcos, los cuales se alejan de aquellos primeros estudios de tipo sociológico con base en una estadística descriptiva. Entonces creo que hay que ver en este tipo de trabajos un relevo generacional y quienes estamos un tanto ocupados y preocupados por fortalecer la disciplina de la ciencia política. Entonces veamos que hay avances, ¿no? Entonces que se hace muy buena ciencia política en el occidente del país, ¿no? Y como decía, bueno, los primeros eran trabajos útiles, pioneros y necesarios, pero que ahora demandan con mayor ahínco hacerse con más profundidad y sofisticación, cosa que se nota y se lee, ¿no?, para el público especializado. Pero también es un texto muy, muy claro, muy didáctico. Cuando uno lee el libro y cada uno de los textos que lo componen, la definición y uso de categorías, esquemas y enfoques de la ciencia política es notoria, así como la propiedad y el rigor con el que se hace. El lector se da cuenta que la disciplina se ha asentado y apunta a un fortalecimiento. Esto es notorio y además necesario. El texto analiza y reflexiona una elección intermedia en el marco de un sistema presidencial. Le sigue la pista y enriquece en el vector central de explicación del cambio político en México, que es la mecánica electoral. La obra ofrece algunas aristas de reflexión para valorar un proceso general y elementos puntuales para comprender de la mejor manera este acontecimiento en particular. De ahí su valor académico y público. El libro resalta la importancia de esta elección al ligarla con los procesos y resultados en la parte del estudio introductorio que arrojaron las elecciones de 1997, 1997, 91, 97, 2003, 2009, 2012, 2014, 2018, esta parte de darle continuidad a una línea que es necesaria, como les había señalado, cada 3-6 años se está realizando el eje central del cambio político en México, ¿no?, que es la transición, la llamada transición total.
La elección de 2021 no se puede comprender en su significado si antes no se hace un rastreo de las reformas institucionales, del proceso y la coyuntura que los coordinadores de manera sucinta y precisa hacen en la introducción. Nos señalan que fue una elección que estuvo inmersa en una discusión y una reflexión del régimen político más allá de lo electoral, sustentado en 3 elementos que resaltan los coordinadores de Roma. El estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es una situación global sin precedentes, y una innovación institucional. En el primero se precisa el estilo populista que el presidente, la narrativa obviamente de un pueblo bueno contra una élite corrupta, es algo que permea el proceso electoral de este año. En tanto que en el segundo, pues como ustedes saben, y lo señaló también la doctora Nancy García, fue la pandemia por el COVID-19. Y en cuanto a una cuestión de innovación institucional, como novedosa en este proceso fue la inclusión de acciones afirmativas que incidieron en la representación. Se agradece del libro que los capítulos están planteados con estilo conductor y una lógica que lo hacen coherente. Se retiene la idea central en cada texto, se dialoga, se sientan elementos para seguir debatiendo. Los nuevos textos se organizan en las 3 dimensiones que los acaban de delinear, por decirlo así, y está previamente prologada por el colega Víctor Alarcón, quien es experto e impulsor de esta línea temática en México, ¿no? la parte de los estudios electorales. En la primera sección se estudia el ámbito nacional, le sigue Jalisco, y en un tercer apartado se estudian otros problemas electorales que nos obligan a seguir pensando la temática y este vector central. Así, en la primera sección escriben Luis Fernando Sánchez, Andrea Usoletti, Azul Aguiar, Mar de la Cruz y Eduardo Medina. En el estudio del caso jalisciense están las plumas de Mónica Montaña, Marco Antonio Cortés y Mónica Miramontes. Y en la última sección, Laura Aritmética Jaime, Moisés Pérez, David Gómez, Caleb Pimienta y Fernanda Elías. A grandes rasgos, invitando a leer y consultar el libro, el texto de Luis Fernando Sánchez estudia la publicidad política pautada por el Instituto Nacional Electoral en la televisión. Hace un análisis de contenido restringido al componente verbal de la televisión y, entre otras cosas, que es un texto muy interesante, pero voy a resaltar algo que me llamó la atención, es que el autor encuentra pocas diferencias en las propuestas en cuanto al contenido entre las fuerzas partidistas, cuestión que ya resaltó la doctora Nancy García. En el segundo texto, Andrea Usoletti analiza las postulaciones a candidaturas por las coaliciones Juntos Hacemos Historia y Va por México. Se evidencia con qué frecuencia fueron aplicadas, se revisan los patrones de continuidad en el proceso electoral anterior del 2018 y se evalúa el rendimiento electoral. El autor enfatiza, por ejemplo, que las alianzas electorales no se ven reflejadas en alianzas legislativas, cuestión que también resaltó la doctora García. En el capítulo siguiente, que trata del papel de los jueces en las elecciones intermedias, quien está suscrito por Azul Aguiar, Omar de la Cruz y Luis Eduardo Medina, es un texto que pone en el centro el papel de los magistrados en las elecciones intermedias. Se observa la forma en cómo deciden en un contexto de polarización política, así como las consecuencias que esto tiene en la estabilidad del tribunal y su función constitucional. El apartado entre las conclusiones del estudiado remarca que el diseño institucional que se creó es resultado de lo que habían acordado previamente los partidos políticos, pero al mismo tiempo, lo paradójico es que quienes buscaron mecanismos para garantizar esa independencia sean los que merman su peso por la semilla de la desconfianza que externan entre el discurso y la práctica. Eso es una naturaleza es algo muy natural